Expectativa en la Asamblea Nacional por el informe que apruebe la Comisión del Régimen Económico respecto del proyecto de ley de crecimiento económico. La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el cronograma de trabajo para analizar la proforma presupuestaria 2020. Se espera que este viernes acuda el ministro de Finanzas, Richard Martínez, para que explique este documento. Culminó el ciclo de comparecencias en la comisión ocasional que investiga los hechos suscitados en el paro nacional. La próxima semana deberán aprobar un informe que será conocido en el Pleno. Mayor participación de las mujeres en la política fue el pedido de las viceprefectas del país al presidente de la Asamblea Nacional. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Amigos, saludos cordiales y bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias en este jueves 14 de noviembre del 2019. La bienvenida, como siempre, a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Proyecto de ley de crecimiento económico. Iniciamos con las noticias, amigos. Les contamos que el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, exhortó a los integrantes de la Comisión del Régimen Económico a aprobar el informe para segundo debate del proyecto de ley urgente. En la Asamblea Nacional crece la expectativa por conocer este documento. Junto con los asambleístas de la bancada de Alianza País, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, hizo un llamado a los integrantes de la Comisión del Régimen Económico. Exhortamos a los asambleístas, miembros de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, para que puedan alcanzar el consenso necesario que permita contar con una ley que ayude al país a superar la actual situación económica. En tal sentido, solicitamos se apruebe el informe del segundo debate de la Ley de Crecimiento Económico. El pronunciamiento del presidente de la Asamblea Nacional se da a pocas horas de que la Comisión del Régimen Económico se reinstale para aprobar el informe para segundo debate del proyecto de ley urgente. La mesa legislativa está convocada para las 19:45 de este jueves. Desde el movimiento Creo, el asambleísta Luis Pachala se mostró en contra de un posible archivo de la propuesta. Aquí está en juego el tema del gravamen o impuesto a las indemnizaciones. Pero también hay que reconocer que también hay incentivos, hay deducciones. Mientras que el Partido Social Cristiano, el Bloque de la Revolución Ciudadana y Suma anunciaron que apoyarán el informe que presente la comisión con el fin de que el texto pase a discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y nuestra posición como bloque legislativo y una posición mayoritaria es que este texto debe ser archivado. La noche del último viernes, los asambleístas Lira Villalba, Esteban Melo y Germo Calle, integrantes de la Comisión del Régimen Económico, presentaron su informe sobre el proyecto de ley económico urgente. Y que sugieren al Pleno de la Asamblea Nacional niegue de forma completa este proyecto de ley. Si es que esta noche hay otro informe que pueda salir y lo importante es que motive el debate del Pleno de la Asamblea Nacional, creo que en este momento estamos con esos consensos mínimos. La fecha límite para que la Asamblea Nacional se pronuncie sobre el proyecto de ley urgente vence el próximo 17 de noviembre. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el cronograma de trabajo para el tratamiento del presupuesto general del Estado correspondiente al año 2020. Este viernes la comisión recibirá al ministro de Finanzas para que explique el contenido de la proforma. Este jueves inició el tratamiento de la proforma presupuestaria 2020 y la programación presupuestaria cuatrienal hasta 2023 al interior de la Comisión de Desarrollo Económico. El primer paso de la comisión fue aprobar el cronograma de trabajo para analizar el proyecto. El presidente de la comisión, Esteban Albornoz, lo explica. Nosotros abocamos conocimiento, establecimos un cronograma, con todos los miembros de la comisión nos hemos puesto de acuerdo en ese cronograma, en las comparecencias que debemos tener. Es por eso que ya se ha generado un documento en el que todos los asambleístas de la comisión están de acuerdo. El día de mañana comenzamos con las comparecencias. Albornoz menciona los temas que preocupan dentro de la proforma. Por ejemplo, el tema del PIB, el PIB nominal decrece,
aunque si aplicamos el tema de la inflación podemos considerar que va a tener un ligero crecimiento. Pero además, se recuerda los plazos con los que la comisión debe cumplir. Lo resuelto es que el día viernes 22 vamos a tener el informe aprobado para que el Pleno pueda conocer la siguiente semana y podamos tener ya una posición de la Asamblea Nacional con relación a la proforma. Y el procedimiento para su aprobación. El Ejecutivo tendría 10 días adicionales luego de que nos pronunciemos como Asamblea Nacional para comentar, acoger las observaciones o no, y luego de que el Ejecutivo remita nuevamente una nueva proforma, digamos, acogiendo las observaciones que considere pertinentes, nosotros tenemos 10 días. Este viernes la comisión recibirá al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, para que explique el contenido de la proforma efectuada por el Ejecutivo y a los responsables de la Secretaría Técnica de Planifica Ecuador y del Banco Central del Ecuador. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y en otro tema, amigos, les contamos que el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, acudió a la comisión ocasional que investiga las acciones adoptadas durante la jornada de movilizaciones en octubre pasado. El funcionario reveló que desde marzo, Inteligencia identificó los posibles escenarios tras decisiones gubernamentales. Ricardo Bravo nos cuenta más en el siguiente informe. Adelante. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. La comisión ocasional que investiga las acciones adoptadas durante la jornada de movilizaciones del 3 al 13 de octubre pasados recibió al ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, quien reveló que desde marzo de este año los informes de inteligencia ya revelaban acciones que podrían suscitarse provenientes de varias decisiones adoptadas por el Ejecutivo. Como es evidente, el Ministerio de Defensa recomendó que se realice un Consejo de Seguridad Pública y del Estado. A más de la planificación que se posee, que digo está en forma muy anticipada, desarrollada, y eso es fácil comprobar, el libro blanco o la política de defensa nacional en la página 35 ya está previendo los acontecimientos de futuro. Y ahí se establece prácticamente el fundamento de lo que va a ocurrir. Y esta política de defensa no es otra cosa que la determinación por parte del señor presidente constitucional de la República de los escenarios prospectivos y mediante decreto ejecutivo publica esta política de defensa nacional. El ministro de Defensa entregó un informe cronológico respecto de las acciones adoptadas por las Fuerzas Armadas durante la jornada de movilizaciones. Señaló que las fuerzas del orden buscaron salvaguardar el orden constituido y la democracia. Estos dos aspectos, en primer lugar, el cambio de la sede y la presentación en un Consejo de Seguridad Pública y del Estado, permite que políticamente se restablezca, se reestructure y se pueda conducir la situación de crisis. Esta fue la última comisión general que recibió la mesa legislativa. Desde la presidencia de la comisión multipartidista se informó que solicitarán una prórroga para elaborar ya el informe que precisamente empezarán la próxima semana. Hasta aquí este informe, que tengan una buena tarde. Gracias a Ricardo Bravo por ese reporte. En tanto, este miércoles esta misma comisión, la mesa multipartidista que investiga los hechos suscitados durante el paro nacional, recibió los testimonios de representantes de las diferentes cámaras y de la empresa privada. Aquí el resumen. Juan Carlos Díaz, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, expuso ante la comisión que tras el paro nacional el riesgo país incrementó y que el efecto para los negocios fue significante. El 98% de nuestros socios se vieron afectados en sus derechos para trabajar durante esos días. De su parte, el presidente nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador aseguró que el sector turístico fue uno de los más afectados, además de denunciar la inoportuna implementación del plan de contingencia. Lo activan en 7 días. A los 7 días, por favor, lo activan cuando las personas no podían hacer nada. También acudió el presidente de FedExport. Según sus declaraciones, durante las manifestaciones, el sector exportador no petrolero registró una afectación de $300 millones. Hay manifestantes que ingresaron a una planta procesadora de brócoli y están amenazando a los trabajadores y obligándolos a que salgan y dejen de trabajar. Por otra parte, también acudió la ministra de Salud, quien explicó los inconvenientes presentados durante el paro con las ambulancias, el número de pacientes atendidos y el número de personas fallecidas en establecimientos públicos. Nosotros tenemos 7 fallecidos, un fallecido por atropellamiento en la vía Molleturo en Azuay.
Tenemos en Pichincha 6 fallecidos, 2 por politraumas por caída, 2 traumatismos de cráneo, 1 por arrollamiento y 1 por accidente de moto. La información receptada servirá para el informe que deberá elaborar la comisión hasta la próxima semana. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. Bien amigos, hoy en nuestro segmento de entrevistas vamos a retomar el análisis en torno al proyecto de ley urgente de crecimiento económico que ahora mismo se tramita al interior de la Asamblea Nacional. Para ello nos acompañará vía telefónica el catedrático Juan Manuel García. Juan Manuel García, PhD en Economía de Recursos Naturales por la Universidad Nacional Autónoma de México, director ejecutivo de la Fundación Agencia de Desarrollo Empresarial 2003-2007, docente, investigador en la Universidad Técnica Particular de Loja, integrante del Centro Bioemprende UTPL. Doctor, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que nos acompañe. Muchísimas gracias, Delcy. Para mí siempre es un placer el poder colaborar desde la academia con estas iniciativas tan importantes de los medios públicos. Y ya lo hemos dicho, el proyecto de ley urgente de crecimiento económico, tal y como se lo ha denominado, se encuentra en análisis aquí en la Asamblea Nacional, prácticamente ya en su recta final, cuando hay expectativa para lo que sería la aprobación de este informe para el segundo y definitivo debate. Se han escuchado diversas voces a favor, en contra de esta iniciativa. Desde la academia, ¿cuál podría ser una primera lectura respecto del contenido de esta amplia propuesta, tema que ha sido destacado por varios sectores, más de 400 artículos y que busca reformar al menos 22 cuerpos legales? Mire, básicamente vamos a tener dos visiones ahí. Una visión proveniente desde el Ministerio de Finanzas, en la cual plantea un proyecto bajo una tónica de hablar de una ley de crecimiento económico, pero que realmente es recaudatoria y tiene toda lógica. A un presupuesto general del Estado que no han permitido en que se focalice subsidios o que se eliminen subsidios malhadados, me refiero por su ineficiencia, le toca buscar formas de obtener recursos. Por lo tanto, el Estado solo tiene dos formas: cobrar impuestos, disminuir gastos, y dentro de esa disminución de gastos, los subsidios que no los pudimos bajar por los problemas que son de conocimiento público. Por parte del sector privado, se observa y se dice también que es básicamente una ley que tiene ese principio recaudatorio basado en disminuir ciertos aspectos que afectaban a las empresas privadas. Disminuir a la mitad o el impuesto de salida de las divisas te genera un ahorro interesante a nivel de que vas a tener caja disponible, pero en sí, al fin y al cabo, te quita la posibilidad de pedir un crédito tributario, lo cual es peor. El aplicar impuestos sobre la plusvalía en la venta de bienes o de activos también es un absurdo, puesto que estos dineros, cuando una empresa vende un activo, es para reponer tecnología o para mejorar o para deshacerse de activos que ya están depreciados. A nivel de consumidores yo veo que es también un problema, porque no se está viendo la posibilidad de que se incremente el consumo y a través de que el incremento del consumo signifique mayores recursos para el Estado, sino exclusivamente mantener el IVA y grabar otro tipo de servicios como la telefonía con el ICE. Por lo tanto, estás por todos lados obteniendo recursos, pero por una lógica. No sinceramos nuestra economía y estamos obligando al Estado a que tenga que mantener subsidios ineficientes, con cerca de un 30% de esos subsidios que se fugan, no por las fronteras terrestres, son fugas mucho más grandes y por otros medios hacia Colombia y hacia Perú de los subsidios. Por lo tanto, tendremos que afrontar esta situación. Usted ha hecho referencia a una falta de sinceramiento de la economía por parte del gobierno. Podríamos decir que ha sido una de las principales falencias y que lleva a mantener la expectativa de todo un país y de los diferentes sectores que se han pronunciado precisamente sobre este tema a propósito del trámite de este proyecto de ley, doctor. Yo creo que la falta de sinceramiento tiene que ver también con el hecho que vivimos una década, y de hecho creo yo que gran parte de la historia republicana, a partir que entran los subsidios no focalizados sino masivos en el país, a que vivamos una economía irreal, una sociedad irreal.
ciudadanos que consideramos que el Estado tiene la obligación de mantenernos a nosotros, cuando es todo lo contrario. Los ciudadanos tenemos que mantener a la sociedad porque eso además nos da libertad. Ciudadanos que estamos acostumbrados a recibir servicios públicos, no importa de mala calidad con tal de recibirlos. Ciudadanos que estamos acostumbrados a ver que se utilicen recursos del Estado para efectivamente utilizar en obra pública o construcción de obra pública con sobreprecios. Entonces yo creo que es literalmente no solamente un problema financiero, sino es un problema también sociológico y de valores de nuestra economía. Correcto, doctor. Usted ha hecho referencia a al menos dos visiones en torno a este proyecto de ley y ambas concluyen en que la propuesta sería recaudatoria, tiene fines recaudatorios. Sin embargo, esto ha sido cuestionado, el tema de la recaudación, porque no sería suficiente respecto del déficit fiscal que ahora mismo enfrenta el país. Sí, pero un déficit se disminuye de dos formas, o aumenta los ingresos o disminuye los gastos. Nuestra renta petrolera está comprometida ya a través de las ventas a Petrochina, a las empresas de Asia. Tenemos preventas, estamos tratando de facilitar o de abrir nuevos pozos o recuperar pozos anteriores. Pero esos ingresos no van a ser inmediatos. La oferta de petróleo para que pueda vender el Ecuador va a demorarse algún tiempo. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es disminuir gastos, que es lo que probablemente deberán hacer. Disminuir programas que no tengan impacto, tratar de ir hacia la parte de disminución también de personal en el sector público, de proyectos que no sean necesarios. Y lo que a mí me parecería más grave es continuar con un nivel de endeudamiento alto. Disminución de gastos, doctor, perdón, disminución de gastos que no se habría logrado en este gobierno a propósito del discurso de la austeridad que se ha manejado en este tiempo. No, específicamente el despedir personal, el despedir técnicos del sector público genera un doble efecto. En primer lugar, es un gobierno que políticamente es débil, que no tiene apoyo de organizaciones sociales, y eso le causó problemas. Incluso pudimos ver que en estas últimas, digámoslo así, huelgas nacionales que hubieron, se volvió a ver a los sindicatos que pensábamos que ya estaban desaparecidos, y aparecieron con mucha fuerza. Por lo tanto, el gobierno está atado de a manos para disminuir su tamaño a nivel de gasto corriente. Aparte de eso, yo creo que el gobierno está atado de manos porque el primer año le tocó atravesar una proforma presupuestaria ya aprobada por el anterior gobierno. Cambiar de 12 años de gasto, de despilfarrar, es muy complicado porque el costo social es grande. Entonces, yo no veo grandes posibilidades de disminución de gasto corriente hasta finalizar el periodo, sino más bien irán por deuda. Correcto. Volviendo al tema del proyecto de ley de crecimiento económico, si tendríamos que rescatar aspectos positivos de esta norma, ¿podríamos encasillar en ese sentido a lo que tiene que ver con el emprendimiento, doctor, que es uno de los aspectos a los que apunta esta iniciativa conforme ha señalado el Ejecutivo? Mire, esta ley que pretende ser de crecimiento, de incentivo económico, podría ser mucho más interesante si tuviéramos la ley específica de emprendimiento e innovación. Que sigue en debate en la Asamblea Nacional, ¿no? Exactamente. Yo recuerdo que en febrero de este año se la presentó a nivel de universidades, específicamente en Guayaquil, y era muy interesante el que estábamos sectores de la academia, gente que trabajamos con emprendimiento, en mi caso con bioemprendimiento, el sector público, pero se ha quedado ni siquiera en discusión. Está durmiendo el sueño de los justos. Entonces lo que necesitamos es tener una ley que no solamente piense que es disminuir los trámites para que aparezcan empresas, o es abrir leyes nuevas, no leyes, sino básicamente líneas de crédito para hacer empresa. El hacer emprendimiento significa que por lo menos usted necesita 4 años y medio en el Ecuador para poder consolidar su emprendimiento. La mayoría de las personas que tienen un emprendimiento en el Ecuador, y tomemos en cuenta que Ecuador es el país con más alta tasa de emprendimientos a nivel mundial, son gente que tiene hasta 11 años de formación escolar, pero es gente que trabaja básicamente en comercio. Entonces, en el comercio no puedes coger y pedir que se genere valor agregado o que se genere mayor empresa. Entonces, es falso decir que es totalmente dirigida al emprendimiento, cuando la disminución de tramitología no es el problema. Probablemente no debemos disminuir tramitología, sino desaparecerla totalmente.
En segundo lugar, necesitamos generar fondos de capital de riesgo, es decir, recursos que vayan atados a la academia, a la generación de empresas, pero no de comerciales, sino pensar en empresas que generen valor agregado. Y yo no veo ese enfoque de la ley. Correcto. Y ahora bien, desde una visión un poco más general, doctor, si se quiere, vemos ahora mismo que hay sectores que se han pronunciado al interior del legislativo alrededor de este proyecto en el sentido de que pueda ser dividido por temas y que se priorice aquello que es urgente y que más adelante pueda ser abordado aquello que no tiene este carácter de urgente. Si lo analizamos desde este punto, desde su criterio, ¿cuáles podríamos decir que son los temas que deberían priorizarse para dar paso al tratamiento de esta iniciativa? Mire, yo en primer lugar creo que no hay nada más urgente que generar trabajo. Generar empleo, generar la posibilidad de que la gente tenga ingresos. ¿Cómo lograrlo? Yo lo veo más sencillo desde este punto. Deberíamos tener una ley de spin-off, es decir, permitir que las empresas puedan coger y tercerizar, pero mediante la creación de empresas, de pequeñas empresas que les brindan servicios. Me refiero a grandes empresas. Este modelo se aplica en todo el mundo. El segundo punto que es muy interesante en esto, para poder crear empresas, usted tiene que tener figuras legales que le entreguen recursos en los cuales, si usted fracasa, no tenga que devolver esos recursos. Eso es fondo de capital de riesgo. El resto son créditos normales, habituales, que no benefician a las empresas. Tercer punto, hay que dejar de ver lo clásico. El Ecuador y las universidades hemos recibido una gran cantidad de recursos del Estado a lo largo de todos estos años. Tenemos muchísima investigación pura, necesitamos hacer investigación aplicada para ya no saber cómo vender mejor lo que importamos, sino basados en los recursos naturales. Por ejemplo, en el sur del Ecuador, aquí en la provincia de Loja, tenemos identificados ya principios activos de plantas nativas como el achote, que podrían servir incluso con fines anticancerígenos. Pero parece que eso no les interesa, parece que es más interesante hablar y mencionar que la gente, o que tengamos al muchachito vendiendo bebidas o en un bus. Pero ese apoyo, doctor, pasaría por un tema de voluntad política en todo caso. Voluntad política, voluntad legal, y que efectivamente los ecuatorianos también tomemos la decisión de emprender. Correcto. Para finalizar, doctor, expectativas de lo que puede ser ya el desenlace del tratamiento de este proyecto de ley. Ya queda muy poco tiempo para la aprobación del informe para segundo debate y por ende esta discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional. Yo creo que se va a castigar nuevamente a la clase media, a los pequeños y medianos empresarios. Al fin y al cabo, el gran empresario puede cuidarse de sus inversiones de distintas formas y figuras financieras. Creo que tendrá que aprobarse porque es una necesidad urgente que el Estado, que el gobierno reciba recursos, porque no tiene la capacidad o ya está llegando a su tope máximo de endeudamiento. Entonces vamos a tener una suerte de rasguñar este año y esperar el otro año a ver cómo nos endeudamos, y ojalá no crezca más el tamaño del Estado. Y creería yo que se aplicará una estrategia de gradualismo en la subida de precios de combustibles. No se van a quedar en ese precio. Correcto, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de entrevistas aquí en TVL Noticias. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias, Nelly. Saludos. Nos ha acompañado el doctor Juan Manuel García, docente en la Universidad Técnica Particular de Loja, con este análisis alrededor del proyecto de ley urgente de crecimiento económico. Y en más noticias, amigos, en la reanudación del segundo debate del proyecto de reformas al Código de la Democracia este jueves, el análisis se centró en la pertinencia de establecer debates obligatorios entre candidatos presidenciales y también la necesidad de mantener los distritos electorales. Les contamos más. La propuesta de eliminar los denominados distritos electorales cada vez tiene menos respaldo. Así se evidenció en la continuación del segundo debate de las reformas al Código de la Democracia. Hubo quienes afirmaron que aquello afectaría la representatividad de las minorías. Es decir, nuevamente se concentraría la forma de elegir los representantes de manera excluyente. Por lo tanto, eliminar las circunscripciones definitivamente sería callar muchísimas voces. Más bien el sistema debe trabajar
para que el sistema de circunscripciones se fortalezca y llegue en la medida de lo posible a todo el Ecuador. Lo que sí generó apoyo fue la propuesta de que existan debates obligatorios entre candidatos, sobre todo presidenciales. Legisladores como Henry Moreno y María Mercedes Cuesta dijeron que es un mecanismo para transparentar los planes de gobierno. ¿Por qué el candidato que va ganando no debate, supuestamente? Eso es lo que hacen, esconder los programas de gobierno a los ciudadanos. Hay que transparentar todo el proceso electoral y permitir que los mejores hombres y mujeres sean los que estén en el gobierno del Estado. De otro lado, hubo nuevas observaciones a la norma, como aquella de que los prefectos sean elegidos únicamente por las parroquias rurales de sus respectivas provincias, según argumentó la legisladora Verónica Arias. Y con ello garantizar que los gobiernos provinciales trabajen y se dediquen exclusivamente a cumplir sus competencias constitucionales en estos sectores. O la de garantizar una transmisión inmediata de resultados una vez concluidos los comicios. El legislador Fabricio Villamar. Los resultados se tuercen cuando las actas son cambiadas en un acto de revisión posterior. Y los actos de revisión posterior son susceptibles en tanto el acta es posible de abrirla. Solo en esta quinta jornada de discusión, el segundo debate de las reformas al Código de la Democracia provocó la intervención de 28 legisladores. La sesión fue suspendida y hay expectativa por la aprobación de esta propuesta en los próximos días. Belkis Sánchez, TVL Noticias. Las 19 viceprefectas del país entregaron al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, un manifiesto con varias observaciones en el marco del tratamiento de las reformas al Código de la Democracia. Entre sus pedidos están tipificar la violencia política contra las mujeres y lograr equidad en las listas pluripersonales para los diferentes cargos de elección popular. Mariela Logroño se encuentra con la viceprefecta de Guayas y nos tiene los detalles. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. El día de hoy, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, recibió en su despacho a varias prefectas del país, quienes plantearon varias observaciones, esto en el marco del tratamiento del proyecto de reformas al Código de la Democracia. Ya me acompaña la viceprefecta del Guayas, Susana González. Gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. Entre sus planteamientos está que las mujeres encabecen las listas. Bueno, exhortamos al presidente de la Asamblea y a todos los asambleístas, a los jefes de bancada, justamente a propósito de la discusión de la reforma al Código de la Democracia, poder realmente tener una participación equitativa, primero en lista de la mujer 50-50. De eso se trata. Cuando hablamos de leyes de evolución democrática, hablamos de la participación real y plena de la mujer, no solamente en la alternancia, sino también en los primeros espacios de poder. En este caso, viceprefecta, ¿qué trabas ustedes han podido evidenciar justamente en las elecciones pasadas? Sí, no se trata no solamente de nosotros. Bueno, en las elecciones pasadas se evidenció la poca participación de la mujer por la falta de garantías. Esto es a propósito de que fueron de las elecciones más rudas y duras contra las mujeres que participamos en política, pero va más allá, va para el futuro político de las niñas, lideresas que aspiren en el futuro ocupar niveles de Estado en la política pública. ¿Violencia en la política? Por supuesto, se evidenciaron justamente en un diagnóstico que se hizo sobre la participación de la mujer y la violencia en redes, en medios, a través de diferentes formas, se violentó a la mujer siendo candidata y se sigue violentando a la mujer en funciones. Si no, pregunte a todas las viceprefectas que están aquí, las situaciones difíciles que están pasando. Yo creo que va más allá de las que estamos ya ocupando espacios, sino en aquellas que teniendo un Estado que garantice la erradicación de la violencia en la política, puedan permitirse realmente participar en una participación real, equitativa, de ocupar espacios en los niveles de Estado. ¿Qué haría falta? Tal vez de los mismos partidos y movimientos políticos, la participación de las mujeres, incentivar para que puedan ser partícipes. Tiene que ver con un conjunto y en la primera, pues las garantías. ¿Qué garantía ofrece el Estado con respecto a esta participación y luego la tipificación en sanción a aquellos que violenten a la mujer en esa participación? Una vez establecido eso, yo creo que queda en este proyecto de ley algo pendiente y es la tipificación de funciones, no solamente para mujeres que ocupen un segundo cargo,
¿verdad?, sino para los hombres que también ocupen, es decir, marcar también y determinar las funciones a los vicealcaldes o a las vicealcaldesas, a los viceprefectos o viceprefectas y a presidentes o vicepresidentas de juntas parroquiales, es decir, todos los niveles de Estado que estén regulados para que así las funciones no estén determinadas por el que llega primero en lista, que al final va acompañado de una fórmula que llegan con el mismo número de votación. Otras observaciones también que fueron planteadas al presidente justamente son las competencias y funciones que tienen las viceprefectas. Esto también está en el COTAD. Bueno, justamente varias de las viceprefectas que representaban aquí, por ejemplo, Comandá Guevara, a las mujeres amazónicas que queriendo venir no pudieron venir por obstáculos que se dieron, o en el caso de Tránsito, o en el caso de María Delia, todas en funciones, pero que se han topado con obstáculos en privado con el presidente de la Asamblea, denunciaron los atropellos que algunas están pasando. Yo digo que va más allá de los atropellos personales que ya han vivido violencia, no solamente en campaña, sino en funciones. Hoy tenemos que regular. Se hace urgente hablar de un Estado realmente libre, democrático, participativo, pero que también regule y sancione, funcione y sancione la violencia. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Susana González, viceprefecta del Guayas, quien nos ha comentado justamente sus observaciones, esto en el marco del tratamiento de las reformas al Código de la Democracia. El presidente justamente tuvo este manifiesto en sus manos y se comprometió a analizarla y revisarla también para la continuación del segundo debate. Es la información que se genera al momento. Muy buenas tardes. Gracias a Mariela Logroño por ese reporte y ahora recibimos a nuestro compañero César Guanolema con la interpretación al quichua. Mika chiwaichi gayukuna ñukunchiña mika picanchi kasna kaichishi willaykunata quichua shimipi riqsichingapak Machibelki Sánchez allichishi kallarishun. Expectativa ley urgente. Kay mamayakta tandanaku yukuta pushak César Litardo apuk imami kay kutin imaka tukuy kasna kay régimen económico mingarishkapi yanka kapukuna imata kayachirka. Paykaninmi kasna kay ley urgente hatun kamachi rurana kilka imata utkashpa kasna tukuy apukuna ishkayniki rimanakuypi riksichunmi kayachinchik nirkami. Shinallati kasna tukuy kay ñukunchik llakta mama llakta imapimi kasna kay kamachi imashina pactarikuskata suyakunkuna nishpami willachirka. Cronograma proforma presupuestaria shinallati kay desarrollo económico mingarishka uku imapimi kay shamu wata ishkay waranga chunga ishkay wata imapi kasna kay kulki llankanapak mutsurishka fanga imata rimanakushpa katikunkuna. Kay kutin imaka kasna kay apunllapakmi kay ministro de Finanzas runa apuk ima kay manchayamunga paymi kaypi imashinalla llankaykuna paktashkata shinallati imashinalla kasna kulkikuna ñawpakman katinata riqsichinga rimaringa nishpami willachirkakuna. Comisión Paro Nacional, shinallati kay mamayakta tandanaku yukupimi kasna apukuna kay yallik punllakuna atirinakuy tiyashkata taripash ñawinchishpa katikun. Kay kutin imaka kasna imashinalla kay hatun ñukunchik llakta imapi kay ministro de Defensa Osvaldo Carrín kay runa llank'aykuna paktashkatami paypish kaypi riqsichirka. Paykaninmi ñukunchika kasna hatun ñukunchik llakta kawsayta mitzarishpami kaypika llankarkanchik chimbapurarkanchik nishpami willachirka. Comisión Paro shinallati kasna kay Comisión multipartidista mingarishka pillanka kapukuna imapish kay kutin imaka imashina yakayallik punllakuna tukuy llaktakuna imapi atirinakuy tiyashkatami rimanakushpa katikunkuna. Kay kutinmi kay cámaras y de empresa privada hatun tandanakuyta pushak runakuna ima chayamushpa imashina paykuna. Kasna kay atirinakuykunapi paktarishka, kasna llankaykuna paktashka mana paktashkata kaypi riqsichishpa willachishpa sakirkakuna. Debate reforma Código de la Democracia. Shinallati mamayakta tandanaku yuku imapimi kunan punja kunan tutamanta manta kallarishpa kasna kay Código de la Democracia hatun kamachi imata rimanakushpa katirka kuna. Kay hatun ishkinniki rimanaku imapika tukuyapukunami imashina ya kasna hatun yuyaykuna kay hatun kamachipi sakirinamanta chimbapurarka. Paykuna kaninmi yukunchi kasna kay llaktakuna pushanapak. Shinallati markakuna pushana imapak karikuna warmikuna imami pakta rinakan nishkatami kasna kay hatun yuyaykuna imapika rimanakurka. Shinapash kay rimanaku imaka astawan katinga nishpami kaypi yuyay paktarirka kuna.
Informe Viceprefectura, Shinayatik Chunga Iskun Kashnakay Marcacunamanta Kipa Pushak Guarmicuna Imamika y Mamayakta Tananaku Pushak César Litardo Apuguan Rimanacunaman Chayamurca Paikunaka Kay Código de la Democracia Imagina Mushu Yachina Pillanca y Pactacuchcatami Chimbaporarca Paikuna Pak Mañaikuna Imacanimi Kashnakari Warmipash Tukuy kasna yakta pushana pak aglarina imapika pakta mirinakan chaitami yukunchika kay kamachi imapi achilla churachun mañaykuna imata kaypi kilkashpa sakinchi nishpami kasna willachirka kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Avanzamos con la información, amigos. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó el informe que recomienda al Pleno el juicio político contra el exministro de Cultura y Patrimonio Raúl Pérez Torres. Los asambleístas Lira Villalba y Juan Cristóbal Lloret aducen incumplimiento en la aplicación de la Ley de Cultura. Por incumplimiento de sus funciones y respetar la Ley de Cultura y no destinar los recursos correspondientes a los núcleos de las casas de la cultura provinciales, los asambleístas Juan Cristóbal Lloret y Lira Villalba iniciaron el proceso de juicio político contra el exministro de Cultura Raúl Pérez Torres. Lloret explica las razones. Puesto que la ley establece un mecanismo de asignación de recursos a las casas de la cultura de las diferentes provincias del país. Eso está reglamentado y a su vez también consta en la Ley de Cultura. Lamentablemente eso no se ha procedido por parte del exministro de Cultura. Es así que la Comisión de Fiscalización aprobó el informe que recomienda al Pleno la sanción al exministro. La presidenta de Fiscalización, Joana Cedeño, dice que durante la investigación se encontraron varias irregularidades. De algunas personas que aportaron con información importantísima, como por ejemplo los representantes de casas de la cultura de varias provincias, y con ellos se hizo precisamente el análisis de la información de cómo actualmente se han venido distribuyendo los recursos, a pesar de que la Ley de Cultura y el reglamento de la Ley de Cultura establecen un mecanismo de distribución. De ser aceptada la recomendación del informe por el Pleno, la sanción al exfuncionario será la prohibición de ejercer un cargo público durante un año, pues ya no está en funciones. Y sobre todo una censura, si es que el Pleno de la Asamblea Nacional lo considera de esa forma, para que nunca más un ministro de Estado pueda estar sobre la ley y sobre el reglamento. Una vez terminado este informe, la Comisión de Fiscalización espera la notificación del Consejo de Administración Legislativa para iniciar con el tratamiento del pedido de juicio político contra la ministra María Paula Romo. Una vez que se recibe la notificación, corren 5 días para abocar conocimiento. Está inicialmente previsto, si es que esa notificación se da entre hoy o mañana, que se pueda convocar el día lunes para abocar conocimiento, tomar la decisión de unificar los 2 juicios políticos y luego arrancar con el proceso de presentación de pruebas de cargo y descargo. Si es que todo sale bien conforme este cronograma que les estoy planteando, tendríamos en la segunda semana de diciembre una decisión en firme. El Consejo de Administración Legislativa calificó los 2 pedidos de juicio contra la ministra Romo, uno por parte de la legisladora Amapola Naranjo y otro por Lourdes Cuesta, por un supuesto incumplimiento de funciones. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Terminar la venta ilegal de base de datos y crear una agencia que regule el uso de los mismos son parte de los objetivos de la Ley de Protección de Datos Personales que expuso Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea. Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, expuso en la Comisión de Relaciones Internacionales los alcances y objetivos de la Ley de Protección de Datos Públicos. Entre estos, resaltó garantizar el resguardo de la información personal y devolver a los ecuatorianos el poder sobre sus datos. Las instituciones públicas como la empresa privada tiene que tener la responsabilidad sobre el manejo de información. Con los derechos estamos imponiendo mecanismos de atención a quejas y protección de los titulares, que son quienes poseen la información, es decir, a los ecuatorianos les vamos a devolver su posesión, su autoridad sobre su manejo de su información en distintas celdas.
Lorena Naranjo, titular de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, resaltó que esta ley fomenta la transparencia, contribuye a la democracia y permite tener las reglas claras del tratamiento de datos personales. Esta ley permite tener reglas claras. Y las reglas claras es que a quien se protege, como dijo el señor ministro, es al ciudadano de a pie. A todas estas personas que en el día a día estamos entregando nuestros datos personales sin ni siquiera saberlos. ¿Por qué? Porque cuando usamos un celular, el celular, sin que ni siquiera sepamos, está diciendo por dónde voy caminando. La propuesta contempla un sistema para mitigar riesgos, un régimen sancionatorio y la creación de una superintendencia que regule el uso de datos públicos, entre otros factores. Los asambleístas Fernando Flores y Encarnación Duche dieron su aporte al respecto. Si generar una superintendencia, no sé si sea la Defensoría del Pueblo la que podría tener algo ahí, pero tenemos que buscar un mecanismo para que esa información esté en manos no del Estado. Entonces a mí sí me preocupa este asunto, sobre todo de que para cada ley de pronto vayamos proponiendo y tengamos que ir creando superintendencias, algo que ya fue cuestionado, reitero, sobre todo porque esto no depende de la ley. El pasado 19 de septiembre, el proyecto de ley de protección de datos personales se entregó en la Asamblea Nacional, días después de que se conociera la filtración masiva de datos de ecuatorianos. Jennifer Carrera, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Jubilados continúa con el seguimiento al proceso de pago a las personas que se acogieron a la jubilación. Desde el Ministerio de Educación se informó que más de 4.000 jubilados se han beneficiado con el pago o del pago con bonos. Con cifras inició su intervención el viceministro de Educación, Vinicio Vaquero, con respecto al cumplimiento del acuerdo suscrito en agosto pasado con los maestros jubilados. Señaló que desde esa fecha se han pagado a 4.321 personas con un monto de $220 millones. Otras 1.623 se les pagó en efectivo, $78 millones. Es decir, cerca de 6.000 maestros han recibido su bonificación. El monto que estaba en el presupuesto y lo hemos superado, señor presidente. Tenemos aquí la distribución también por cada una de las provincias y tal vez valdría la pena aquí indicar que aquel proceso de jubilación con bonos era complicado. Poco a poco nuestros maestros jubilados fueron aceptando y creyendo en nuestra palabra como Gobierno Nacional, como Ministerio de Educación. Pese a estos avances, el viceministro reconoció que aún existen problemas con varios procesos, pero que están en permanente revisión. Aquí tenemos 1.560 en trámite ya, que tenemos ya recopilada la información en el Ministerio, y tenemos adicionalmente 1.677 en procesos para pago. Cabría aclarar ahorita que quienes comenzaron el mes de octubre se les pagó $2.000 cada mes. Quienes comenzaron el mes de noviembre se les está pagando $4.000 acumulado. También hubo preocupación en los legisladores. Si se les va a seguir pagando su jubilación en base a lo que en base al salario nacional. Se puntualizó que ellos están teniendo inconvenientes, como que les están pidiendo declaraciones juramentadas por todo. Entonces esa fue una de las observaciones que se le hizo a la ministra y ella las acogió. La comisión convocará a más autoridades a fin de que expliquen sobre qué ocurre con el pago de incentivo económico a las personas que se acogieron a la jubilación, pues según sus integrantes existen trabas. Mariela Logroño, TVL Noticias. La creación de salas especializadas que traten temas ligados a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado fue materia de análisis al interior de la Comisión de Justicia en el marco del tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Según información del Consejo de la Judicatura, en un año se han presentado alrededor de 3.700 causas por temas en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. La presidenta del Consejo, María del Carmen Maldonado, argumentó que estas cifras podrían ser tratadas particularmente con jueces especializados. De ahí la propuesta, que el juzgamiento de los delitos relacionados con estos aspectos siempre estén amparados por bienes jurídicos. Detalló por qué. Porque también no sería dable que un caso de que un ciudadano ofrece dinero a un policía sea tratado. La idea no es esta, sea tratado por estas salas o tribunales. La idea es justamente profundizar en las grandes estructuras de corrupción
y de crimen organizado. También presentó sus observaciones Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia. Planteó que no es necesario una sala con carácter permanente que atienda a estos casos, sino que se active cuando lleguen a la institución delitos de casos específicos. Pero sí estamos sugiriendo la posibilidad que de los mismos jueces de la sala penal se considere a quienes tengan la experticia en estos temas para conformar una sala en el momento que hayan estos delitos y se sorteen entre los jueces que ya conformen la sala anticorrupción. En cambio, del lado del Consejo de la Judicatura sí se recomiendan salas especializadas. De lo contrario sería entregar a un juez penal el conocimiento de múltiples causas y justamente que esta gran carga impida que se trate con la celeridad que el país necesita las causas de lucha contra la corrupción. Los legisladores también presentaron sus dudas. Franklin Samaniego y José Serrano expusieron sobre crear jueces especializados en otras ramas, pero además aclarar para qué tipos de delitos estarían ligados. Porque en todo el sistema lo estamos cubriendo con otros jueces que tratan otros temas. Y me parece que este tema también es sumamente importante para los temas de violencia y en general. Y en ese mismo sentido, hasta el propio prevaricato se convierte en un acto de corrupción, porque obviamente fallar contra ley expresa, por ejemplo, y para beneficiar a uno de los involucrados en un proceso judicial, también debería constar como corrupción. La propuesta del Ejecutivo fue remitida a la Asamblea Nacional en septiembre pasado, que busca priorizar jueces y fiscales que revisen exclusivamente casos de corrupción, vinculados a la administración pública. La comisión analiza también el mecanismo de selección. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y en otro tema, un registro de ecuatorianos empadronados en el exterior, campañas de votación, la reagrupación familiar, entre otras, son las propuestas que analizan los asambleístas de la Comisión de Relaciones Internacionales como parte del análisis del proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana. Esta normativa sería actualizada tras 2 años de vigencia. Las propuestas para reformar la Ley de Movilidad Humana son varias, desde la Asamblea Nacional y también por parte del Ejecutivo, que envió un proyecto de ley en esta materia. El asambleísta René Yandún indica que la Comisión de Relaciones Internacionales trabaja en unificar todas estas propuestas. Que en lo que respecta a movilidad humana, nosotros en el periodo anterior hicimos ya una revisión inicial, pero posteriormente nos tocó suspender debido a que el Ejecutivo envió un nuevo proyecto de ley. Ese nuevo proyecto de ley nos llegó prácticamente hace 2 meses. De hecho, una de estas propuestas es del asambleísta Fabricio Villamar, que propone reformar la ley sobre seguridad ciudadana. Estableciendo las normas claras para qué personas puedan quedarse en la República y que puedan hacerlo aquellos que están válidamente tributando, que se encuentran legalmente registrados y que cumplen todos los requisitos. También hay una iniciativa por parte del asambleísta Esther Cuesta, que considera importante que el proyecto de ley incorpore la reagrupación familiar de los ciudadanos extranjeros que habitan en el Ecuador. Una persona que puede tener una mujer, que puede tener sus hijos que están en su país de origen, no puede traer a sus hijos si no presenta medios de vida lícitos. Es decir, si bien es cierto que la Constitución establece que el Estado promoverá la reunificación familiar, esa reunificación familiar no puede ser solamente para los ciudadanos ecuatorianos. Además, están analizando sobre el tema de votación en el exterior. René Yandún considera importante que se hagan campañas para que los inmigrantes conozcan sobre su lugar de votación y también un registro de ecuatorianos empadronados en el exterior. ¿Cómo se lleva a cabo el registro de los ciudadanos que se encuentran en el exterior, ecuatorianos que están en el exterior, y cómo están registrados para tener derecho a la votación? La Ley de Movilidad Humana está en vigencia desde hace 2 años. Esta sería la primera vez que la normativa sea reformada. Con estos insumos, la Comisión de Relaciones Internacionales elaborará un informe para primer debate. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Ayukuna shinami astawan kasnakachishi kunawan kikimpa guasiman chayamukunchik. Juicio político Raúl Pérez.
Kasnakai fiscalización mingarishka pillanka kapukuna ima mikunankai kutin imaka hatun taripaikuna juicio político ñawinchi imata arinishka. Kañaupa ministro de Cultura hatun runa Raúl Pérez Torres runa imata kaipi taripaikuna takayarichinkapak. Shinayati kai ñawinchi mañay imataka Lira Villalba Juan Cristóbal Lloret apukuna imami mañashka karka. Paikuna ganinmi kasna kai hatun yanka runa imaka kasna kai ley de cultura kamachi imatami mana pacta rikuspa yankashka karka nirkami. Ley protección de datos públicos shinayati kasna kai runa yukunapa yaktayo kunapa shutikuna imata ama astawan mindalas katichunmi ñukunchi kasna kai kamachi imawanka harkanata mashka kunchi nishpami rixichirka willachirka kunapash. Andrés Michelena paika kai telecomunicaciones hatun yanka iwasita pushak mikan paika ningmi ñukunchi kai kamachi imata rurashpaka kasna harkaikuna tacharishun shinayati kasna ayukunapa causa imata ñukunchika pacta rikurasun nishpami willachirka mañayta rixichirka pash. Proyecto Ley Reformas Ley de Movilidad Humana. Shinayati kasna kai ista llakta kunapi Ecuador llakta ayukuna causashkata imashina yachuti chinamanta. Paikuna pishkasna kai yuyaykuna imata kai pikishkashpa charinkapak chaitami kai kutin imaka kai Ley de Movilidad Humana kamachi imata kasna mushuyachinapa mañanchi nishpami kasna rixichishka kuna. Shinayati kai hatun rikuykuna imaka astawan llankashpa katinga nishpami willachirka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Y les contamos que la Comisión Ocasional de Niñez realizó el taller de Política Pública y Derecho al Tiempo con el fin de analizar el avance en el cumplimiento de los derechos de los niños. El encuentro contó con la participación de expertos internacionales y sus aportes servirán para reformar el Código de la Niñez. A propósito de la conmemoración de los 30 años de la Convención Internacional del Niño y con el fin de detectar los retos para garantizar los derechos de este grupo etario, la Comisión Ocasional de la Niñez realizó el taller de Política Pública y Derecho al Tiempo. La asambleísta Encarnación Duchi indicó el trabajo que ha realizado la Asamblea para atender a este sector. Ahí recordó la Comisión AMPETRA, la Comisión Ocasional de la Niñez, y dijo que es fundamental que la legislatura cuente con una comisión permanente que se enfoque en temas de niños. También el otro eje importante, el eje de la fiscalización. Fiscalización sobre todo para el cumplimiento de las recomendaciones que se emitió a través de la Comisión AMPETRA para que las diferentes instituciones del Ejecutivo, instituciones que trabajan en el ámbito judicial, puedan cumplir. Enrique Quiñones, representante de UNICEF, recordó que Ecuador fue el primer país latinoamericano en ratificar la Convención de los Derechos del Niño, por lo que hizo un llamado a los comisionados a respetar los principios establecidos en el instrumento. Uno de ellos, la obligación del Estado a destinar el máximo de sus recursos para este sector. Recordar, por ejemplo, que en el marco de la Constitución Política del Ecuador existe el compromiso de invertir el 6% del total del presupuesto del Estado en educación. Pero si revisamos históricamente cuál ha sido esa inversión en educación, no superamos el 4.4%. De su parte, el especialista Emilio García precisó que es fundamental una reforma legal para la futura construcción de política pública que favorezca a los niños. Las reformas legales, ¿sí?, en general, pero en materia de infancia en particular, presentan una paradoja. No son condición suficiente para nada, pero son condición imprescindible para todo. Los aportes receptados servirán como insumo a la Comisión de la Niñez en el marco de las reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Agenda de actividades. Rápidamente, la revisión de la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este viernes 15 de noviembre a las 9 de la mañana, sesión de la Comisión de Desarrollo Económico con el tratamiento de la proforma del Presupuesto General del Estado correspondiente al ejercicio económico 2020 y la programación presupuestaria cuatrianual 2020-2023. Será en el 5º piso del Palacio Legislativo. Y hasta aquí las noticias, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.